eso que se transó en 32 responsabilidades a los departamentos, porque lo otro hubiera tenido que implicar que el gobierno tenga que ceder mucho más. Claro. Entonces, me decían en España, nos ha llevado 20 años ponernos de acuerdo en un instrumento técnico que cuantifique los costos competenciales, ¿no es cierto? Claro, nosotros quisiéramos que esto se prolongue mucho más, porque en la medida en que no se materializan las autonomías, no se materializa la inclusión indígena, no se redefine el modelo económico. Pero ¿la inclusión indígena en qué sentido, Carlos? En el sentido de que efectivice sus derechos colectivos, digamos. En gran manera ya lo estás haciendo, sí, ¿no es cierto? En el momento que reconoces tierras colectivas, que hay redistribución de tierras, se está avanzando muchísimo. En términos políticos, los indígenas prácticamente han resuelto sus problemas. Los de la región andina los han resuelto. Es decir, de repente los no indígenas ahí se pueden sentir atemorizados de ser excluidos de las representaciones políticas. Los indígenas de tierras bajas todavía tienen algunos problemitas porque están aislados, son poquitos, porque son menos. Son menos, tienen problemas de acceso a la representación todavía, en fin. En términos culturales, yo creo que hay todavía cosas que trabajar, ¿no es cierto? Me parece, la fórmula de la autonomía indígena me parece interesante para tierras bajas. En el caso de la región andina, la fórmula de la autonomía indígena creo que debería concretarse más bien en una suerte de sincretismo institucional. O sea, que los consejos municipales tomen en cuenta la asamblea como un organismo de control social, qué sé yo, no sé, se pueden encontrar mecanismos, ¿no? Vos conocés el oriente y conocés lo que son las tierras bajas. Vos sabés que eso puede funcionar muy bien, el tema de la autonomía indígena, con esto que estás hablando de ubicarse con los consejos municipales o con los gobiernos municipales en sus jurisdicciones. Eso pudiera funcionar ya. ¿Cómo hacemos ahora para darle forma a la autonomía regional, que es una especie de tierra de nadie y que no se sabe exactamente? Se habla de la partición de esto en 36 naciones o 36 espacios, y si uno mira el último referéndum, dice 34 de esos 36 dijeron no a Evo Morales. ¿Cómo? Es decir, o a la nueva constitución. ¿Cómo entender esto? Ese debate lo tuvimos internamente en el MAS también, en el escenario de la Asamblea Constituyente, y yo diría que no es posible pensar, y finalmente la Constitución quedó así, de rediseñar el mapa político-administrativo del país en función de 36 regiones indígenas. Eso no va. Pero se dibujó eso. ¿En algún momento se En algún momento habían ideas de algunos teóricos que decían que el Estado plurinacional debería concretarse a partir de un nuevo diseño territorial con dimensión política, digamos, ¿no? Pero no es realista. Es decir, nosotros tenemos unas entidades político-administrativas ya que forman parte de nuestros hitos históricos y se proyectan hacia adelante. Y el tema regional lo hemos incorporado en la Constitución, y te digo, Carlos, que en eso hemos logrado consensos, y no en el escenario del diálogo de octubre del año pasado, sino mucho antes. En la suprapartidaria logramos consensos con los movimientos cívicos, especialmente del Oriente, ¿no? En el sentido de que la región la íbamos a trabajar como una suerte de descentralización desde el departamento para contrapesar, digamos, un potencial centralismo departamental. Ahora, no es una cosa que vaya a darse mañana. Se va a dar en algún momento si el departamento, desde su autonomía departamental, se descuida de algunas provincias o no articula bien sus políticas con municipios. De ahí habrá una especie de mancomunidad provincial, lo mismo que las mancomunidades municipales. Claro, va a haber unas agregaciones provinciales o municipales que van a decir, yo quiero ser autonomía regional, ¿no es cierto? Ya. Ahora es una autonomía más restringida porque no tiene potestad legislativa. Además es una autonomía restringida al departamento, y en última instancia la decisión política es del departamento, porque las competencias que se le confieran a la región las aprueba la Asamblea Departamental, ¿no es cierto? O sea, es un problema que podría implicar pactos políticos dentro del departamento. Por eso es manejable para el departamento, no es una amenaza, ¿no? Y nada tiene que ver con ese diseño inicial de 36 regiones indígenas, que no es viable, pues, ¿no? El presidente ha planteado conversación con cada uno de los prefectos en separado, y los prefectos dicen que
no tiene sentido conversar separados, sino que hay que conversar juntos. Yo creo que lo importante es que se puedan sentar todos en la misma mesa en 2 o 3 o 4 o 5 reuniones. Yo planteaba en su momento que cuando el presidente invitó antes del referéndum, yo decía, ¿por qué no van a conversar? ¿Por qué no le plantean al presidente, ok, presidente, vamos, pero comprometámonos todos a cumplir cierto tipo de cosas? Hoy hay que ver este asunto de la implementación de la nueva Constitución, en el cómo nos sentamos para hacer viable el país, porque el país así no es viable, Carlos. Exactamente, uno no, es más o menos como que uno esté viviendo en una casa con muchos vecinos y no se puede resolver quién utiliza la lavandería o el patio a palos, ¿no es cierto? Hay que ponerse de acuerdo y distribuirse los horarios y los espacios y qué sé yo. Yo confío, Carlos, en que va a haber diálogo, tengo mucha convicción en que va a haber diálogo. Sé que los líderes políticos de la oposición en muchos casos manejan discursos duros, pero también es por presiones. El presidente, cuando les ha planteado un diálogo individual, ha pensado en generar las condiciones para el diálogo, no ha pensado en partirlos. Eso sería impolítico, además sería inocente, ¿no es cierto? No vamos a partir al bloque de los prefectos de oposición, sí, ¿no? Pero sí, a veces cuando hay un encuentro individual, así como el que tenemos contigo, a veces se distensionan las cosas, a veces se las puede proyectar, en fin, son espacios que sirven, pero en última instancia, si eso genera susceptibilidad, para nosotros el objetivo final es lograr el diálogo. Y ese no es un tema, una cuestión de Estado, si no se aceptan reuniones individuales. El diálogo es posible, está para terminar, ¿un mejor país es posible en Bolivia todavía? Sí, yo creo que vamos a tener un gran país, Carlos. Soy optimista, tenemos muchos problemas, somos muy diferentes, nos cuesta encontrar afinidades entre nuestras diferencias, pero al mismo tiempo esa es una riqueza, una complementariedad, ¿no es cierto? Y creo que hemos pasado lo más duro. Había momentos en que este país estaba amenazado con una guerra civil, ese no es el escenario ahora, se ha restituido la democracia, se ha restituido la institucionalidad, ahora obviamente viene una etapa difícil que es rediseñar esa institucionalidad, pero por lo menos hay más tolerancia en el país, se puede caminar tranquilo y hay pacificación. Pero viene tiempo electoral, ¿irá a ser tan tranquilo o no? La verdad que son difíciles esos escenarios electorales. Seguro. Porque en el escenario electoral todo vale, ¿no? Sí. Y sobre todo la guerra sucia, no hemos logrado un nivel de madurez política. Por eso mismo yo diría que nuestro tiempo útil para los acuerdos políticos es hasta mitad de año. Yo creo que el segundo semestre de este año ya va a ser muy electoralizado y por eso hay que ganar tiempo al tiempo. Okay. Te agradezco mucho por venir, sé que tenés muchísimo trabajo, pero de verdad que ha sido bueno. Y además yo quería tenerte en el primer programa del año, así que de verdad, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Carlos, y mucho éxito en este programa. Seguro, gracias. Vámonos al corte, ¿eh?